Buenos días, amigos, amigas, amigues del Desconcierto. Les damos la bienvenida a la segunda edición de esta serie de debates constituyentes que estamos realizando con la vista puesta al 11 de abril. Ahora pasan 5 minutitos de las 10 y a esta hora vamos a poner hoy el foco, la lupa, al distrito 11, que es el que agrupa las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. En total son más de 820.000 personas y hay en juego 6 cupos para casi 60 candidatos y candidatas. El distrito, así como datos, antes de empezar, es el que tiene el mejor índice de vulnerabilidad del Ministerio de Desarrollo, uno de los mejores al menos, y también es destacable porque durante el plebiscito fue uno de los feudos del rechazo, ganó en 3 de 5 de las comunas. Hoy escucharemos las propuestas que emanan de esta zona de la región metropolitana y para ello contamos con Javiera Toro, que ya es abogada y candidata por Comunes. Buenos días, Javiera. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Luego tenemos también a José Cumplido, María José Cumplido, historiadora, escritora y candidata por el Partido Liberal. Buenos días, María José. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y finalmente tenemos también a Francisco Rego, abogado y candidato independiente. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Muchos saludos a todos, especialmente a la María José y a la Javiera. Bueno, a la María José le damos las felicitaciones porque ayer estuvo de cumpleaños, así que aprovechamos el momento. Gracias. Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Luego, bueno, mencionar a las personas que nos están viendo para que puedan entender un poco la dinámica. El debate tendrá 4 bloques. Partiremos por el tema del modelo de Estado, que es un poco el que es más complejo y completo también. Luego hablaremos de los pueblos originarios en la nueva Constitución, las comunicaciones en la nueva Constitución, como tienen que ser, y esperamos alcanzar para también abordar el tema del futuro de los organismos autónomos, como el Banco Central o Contraloría. La dinámica del debate, intentaremos que haya 3 minutos para cada exposición, para cada uno. Pueden intervenir cuando quieran, cuando lo consideren, siempre respetando los turnos de palabra y los tiempos, eso sí. La única intervención que tendremos pauteada, por decirlo de alguna forma, será la primera, para hacerlo de la forma más neutral, y lo haremos por orden alfabético, ¿de acuerdo? Así que va a partir María José. Antes de empezar, recordar a las personas que nos están viendo que si quieren intervenir, preguntar por alguna de las propuestas que escuchan, por alguno de los argumentos, pueden hacerlo escribiendo debajo del vídeo la pregunta y nosotros la vamos a recoger y la vamos a trasladar a los candidatos y candidatas. Así que nada, yo creo que con esto listo podemos empezar. La primera pregunta, el primer bloque, hablábamos del tema del modelo de Estado, si hay que mantener el paradigma actual o podemos transitar hacia otro modelo, un Estado social, de derechos o como del bienestar, como se conoce en otros lados del mundo. En ese sentido, queríamos plantear un poco cómo nace también esa propuesta de nueva Constitución, nace de la calle. La gente pedía cambios, son las movilizaciones sociales las que llevan al punto que estamos hoy. Y queríamos poner sobre la mesa qué forma tienen que tener las demandas que estuvieron en la calle en esa nueva Constitución. María José, ¿puedes empezar tú? Sí. Mira, yo creo que la forma en que se encarnó el Estado subsidiario en Chile, de la Constitución del 80, se encarnó de una manera distinta a la que era la subsidiariedad, digamos, liderada por la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué fue distinta? Porque lo que primó, ¿verdad?, es la propiedad privada por sobre el bien social, ¿verdad?, de las personas que es el origen de la subsidiariedad desde la Iglesia, ¿no? Entonces, la Constitución de alguna manera revierte ese ordenamiento y hace que el Estado subsidiario lo que haga es otorgarte el derecho a elegir tu régimen, podríamos decir, tu mecanismo de educación, ¿verdad?, de salud, etcétera. Pero lo que se convirtió en el día a día es que dependiendo de cuánto dinero tú tienes, ¿no?, tienes mejores o peores capacidades de elegir, ¿no? Si tienes dinero puedes elegir mejores colegios que si no, si tienes dinero puedes elegir mejores prestadores de salud que si no, lo que obviamente genera una injusticia que decantó después de muchos años, ¿no?, de ejercicio en el estallido social. Por lo tanto,
desde esa historia, ¿no?, de lo subsidiario, me parece que hoy día tenemos la oportunidad de cambiarlo a un Estado social que garantice derechos, al menos, salud, educación y vivienda, que son los grandes temas que tienen, digamos, a la mayoría de la población pendiendo un poco de un hilo, porque cualquiera de esos derechos los pueden conseguir mediante su trabajo y mediante, digamos, prácticamente el vivir para trabajar, dado que la capacidad de elegir no es tan libre como a uno le gustaría, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante para también mejorar las condiciones de vida de la mayoría de las personas, ¿verdad? Porque son esos tres derechos los que consumen la mayor cantidad del presupuesto familiar, ¿no? Y eso no deja pie para ningún otro tipo de elección o ni siquiera, en muchos casos, elegir, digamos, un proyecto de vida distinto. Por lo tanto, creo que al Estado, al hacerse cargo, ¿verdad?, de otorgar de manera mucho más equitativa y de garantizar, por cierto, esos derechos, permite también que las personas puedan desarrollarse en proyectos diversos, en proyectos autónomos y en proyectos que efectivamente puedan elegir. Perfecto. Francisco, si quiere empezar usted. Es interesante también su opinión porque usted votó en contra, o sea, votó por el rechazo. Entonces, iba de candidato, así que será interesante también. Además, así que doble mérito. Y el tercer mérito el tercer mérito es estar aquí completando la cuota género en este panel. Así que, no, fuera de broma, le agradezco de nuevo la invitación. Es un gusto estar con la María José y con la Javiera. Probablemente vamos a discrepar en muchas cosas, así que, o más bien vamos quizás a coincidir en pocas, pero lo importante es que se haga en un marco, ¿no es cierto?, de respeto, de tolerancia y por qué no decirlo también con una mirada optimista. Pero, a ver, en mi opinión, lo que va a estar en juego en esta oportunidad y en la discusión constitucional es la línea que distingue entre un modelo de sociedad que cree firmemente en el individuo o bien en el Estado. Y los límites de esa libertad individual o de la intervención estatal no van a estar ajenos en esta discusión constitucional y yo creo que ahí va a estar lo central del debate. Ahora, este proceso constituyente de alguna manera lo que va a hacer es que va a poner a prueba el verdadero compromiso de los integrantes de la convención, ya sea por un lado con la iniciativa privada, la libertad de emprender, ¿no es cierto?, bajo este modelo que complemente de alguna manera desarrollo y sostenibilidad, o por el contrario, con una fuerte intervención estatal, donde en ese modelo probablemente haya una menor valoración por lo que es el desarrollo y la iniciativa privada. Conceptos como el de la subsidiariedad, mencionaba María José, solidaridad, han hablado otros, el de la subsidiariedad activa y pasiva, ¿no es cierto?, la complementariedad, van a ser parte de esta discusión y van a haber obviamente partidarios de uno y otro concepto. Pero lo importante es que el modelo, de alguna manera, no solo el económico, sino que en general diseñado a partir de la segunda mitad de los años 70 y que está fundado, como dijo bien María José, en los principios y normas constitucionales que todavía están vigentes en su gran mayoría, es importante destacar que sirvió de base en el fondo para un proceso de desarrollo y progreso en el país durante los últimos 40 años nunca antes visto. Eso no quiere decir que no haya sido de alguna manera ese proceso exitoso, no quiere decir que no haya tenido también su grado de desigualdades o imperfecciones. Pero lo importante es que este modelo en su conjunto, que fue perfeccionado además durante sucesivas administraciones y que algunos hoy día quieren desmantelar, fomentó esta iniciativa privada y disminuyó el rol del Estado. Pero lo importante aquí es que la mantención y la supervivencia de este modelo, que algunos ya anuncian su fracaso, sin reparar en que precisamente es este modelo el que nos está permitiendo abordar, entre paréntesis, la actual crisis sanitaria y económica, es lo que va a estar en juego y de alguna manera en abierta amenaza. Ahora, yo quiero poner un foco, si me permiten, en que ante las expectativas que genera esta discusión a propósito del tema de los derechos sociales, yo creo que hay que ser honesto y responsable en el sentido de que
no hay que hacer creer a las personas que al consagrar más derechos sociales o mejorar algunos de los existentes, eso va a significar automáticamente un cambio en sus condiciones de vida. Pero junto con consagrar, ¿no es cierto?, estos nuevos derechos, como son, y se han mencionado, la salud, la vivienda, pensiones, que aparecen todas como prioritarias entre los chilenos, creo que es importante también poner el foco en los deberes. O sea, nos concentramos solo en los derechos, pero no en los deberes que tenemos como chilenos. Entonces, somos los campeones mundiales en exigir derechos, pero a la hora de cumplir nuestros deberes o nuestras responsabilidades, miramos un poco para el techo o nos hacemos los lesos. Por eso, a mí me gusta hablar más bien de, más que más derechos, a mí me gusta hablar de mejores derechos y más deberes, porque hoy día obviamente el equilibrio entre derechos y deberes está absolutamente desbalanceado. Eso básicamente quería mencionar. Vale, vamos con Javiera. Me parece interesante el punto de los deberes, porque quizás hay algunos que piensan que ya hay muchos deberes que cumplir y se nos entregan pocos derechos, o al revés, que después lo podemos volver a retomar o lo puedo volver a retomar en otras intervenciones. Javiera. Sí, me parece que en esta pregunta está como una de las cuestiones fundamentales que tenemos que abordar ahora en el debate constituyente, porque precisamente la subsidiariedad del Estado es la forma concreta que toma el Estado neoliberal chileno. Y ahí no hay que entrar en confusiones. Aquí la subsidiariedad que tenemos a partir de 1980 es una subsidiariedad que lo que hace es fomentar el mercado. No es lo mismo que la subsidiariedad de la doctrina de la Iglesia, no es lo mismo que la subsidiariedad que se entiende en la Unión Europea, por ejemplo, para la distribución de poderes entre distintos niveles de competencia. Es una manera concreta que se ha entendido la subsidiariedad en Chile, que está consagrada o se ha entendido que está consagrada en la Constitución, porque ahí cabe una discusión, pero que en los hechos ha sido el régimen constitucional que ha regido en Chile y que está también desarrollada en una serie de leyes y disposiciones de otro tipo que han ido moldeando la vida social y económica que hemos vivido estos años y que está evidentemente en el corazón de la crisis social que estamos enfrentando. Y ahí me parece importante hacer un punto, porque a veces se dice que la subsidiariedad es que el Estado no va a intervenir, pero la verdad es que la subsidiariedad tiene dos aspectos. Es que el Estado no va a intervenir en ciertas áreas, pero va a intervenir en otras. Entonces lo que tenemos, un Estado que es bastante restringido en derechos, no protege, pero interviene activamente en la economía para producir nichos de acumulación. Entonces, eso es el ejemplo típico que tenemos cuando no brinda educación, pero bueno, da un voucher. Entonces, ¿qué hace? Fomenta el desarrollo de la educación privada. No amplía el sistema de salud público, pero paga al triple, 4 o 5 veces camas en Clínica Las Condes. Entonces, me parece importante tener en cuenta eso y no caer en la confusión de que el Estado subsidiario es un Estado mínimo y que lo que ahora viene es una ampliación del Estado, porque en verdad lo que está en discusión es el carácter del Estado y cuáles van a ser los intereses sociales que van a estar representados ahí. Y yo creo que es fundamental en ese sentido, sí, avanzar hacia un Estado solidario, y con eso quiero decir, porque también la solidaridad a veces está entendido por los sectores más conservadores como caridad y no como una responsabilidad social sobre la sostenibilidad de la vida de todas y todos, que es lo que tiene que ser el Estado solidario. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia allá, y eso no es solo un catálogo de derechos sociales. Evidentemente que solo poner un catálogo que, dicho sea de paso, no tenemos hoy día en la Constitución, porque hoy día tenemos un catálogo particularmente restringido en materia de derechos sociales en nuestra Constitución, pero más allá de eso tenemos que asegurar las condiciones para garantizar esos derechos sociales. Tenemos que crear una nueva institucionalidad que sea capaz de articular y de brindar esos derechos de manera integral. No es solamente que te voy a dar un voucher para ir al doctor, para ir al colegio, un subsidio habitacional como lo que tenemos hoy día. No es meterle más plata a lo que tenemos hoy día, es pensar una lógica completamente distinta de cómo vamos a establecer las condiciones de vida digna. Y ahí quiero hacer un punto, porque Francisco habla de que acá hay una discusión sobre la injerencia estatal y la valoración del individuo, pero la verdad es que los derechos sociales y un Estado solidario son condiciones necesarias para poder ejercer las libertades. ¿Qué individuo está privilegiado en el modelo actual cuando tenemos que recurrir a la deuda para comer, para ir al doctor?
para estudiar. O sea, hoy día la deuda está extendida de una manera radical y no para acceder a bienes suntuarios, es para la sostenibilidad básica de la vida. Entonces, a mí me parece que esta discusión que dice que aquí en el fondo hay un estatismo exacerbado versus algunos que defienden la libertad del individuo, pero eso no es cierto. Yo creo que lo que tenemos hoy día es un modelo en que no tenemos condiciones mínimas de vida para poder ejercer esas libertades. Entonces creo que a eso tenemos que avanzar y de eso hablamos cuando hablamos de un Estado solidario. Y por último, quiero hacer un último contrapunto, porque Francisco también hablaba de que este modelo es el que nos ha permitido enfrentar la pandemia, y eso me parece sumamente discutible. En este modelo no hemos tenido ayuda suficiente, y si sabemos que algo nos ha permitido sortear medianamente bien con todos los errores que ha habido, pero por ejemplo el tema de la vacuna es un sistema de salud público que no es lo que sobrevivió de las reformas neoliberales, de lo que se había generado durante el siglo XX, durante un largo proceso al que los sectores oligárquicos se opusieron sistemáticamente. O sea, no hay que recordar que el Sistema Nacional de Salud existe y se creó contra la resistencia de los sectores que preferían que el Estado le pasara la plata a la iglesia para seguir haciendo caridad. Entonces, necesitaba hacer esos puntos respecto a esas diferencias que tengo con lo que ha planteado Francisco. Por alusiones, Francisco. Sí, mira, a ver, yo te diría lo siguiente. Primero, asumir que el Estado o el modelo actual no ha estado a la altura de las circunstancias. Te pregunto yo, ¿qué otro modelo hubiese estado en mejores condiciones de poder, de alguna manera, responder como ha respondido? Yo creo que hemos vivido una situación totalmente extraordinaria para cualquier Estado, y creo que si no hubiese sido bajo un modelo como el actual, donde afortunadamente, por ejemplo, tú que mencionaste el manejo de la pandemia, efectivamente tenemos una red asistencial pública muy importante, pero si no hubiese existido también una red asistencial privada que hubiese podido asistir al Estado en lo que significó acomodar y acoger a todos los pacientes en estado grave, la verdad es que tampoco hubiese sido el ideal el haber tenido un sistema exclusivamente público. Por tanto, yo no diría que el éxito de una estrategia, de una política va a estar siempre dada desde el punto de vista del Estado. Pero yo quisiera en eso también hacer el punto de que el Estado en general, y eso lo sabemos todos, ha sido históricamente, independientemente del modelo, un mal administrador. Y los resultados, ¿no es cierto?, han estado siempre a la vista. Y salvo contadas excepciones, solo ha servido para aumentar el poder y el privilegio de los políticos. Entonces, al final, lo que nosotros necesitamos, sí, es un Estado, totalmente de acuerdo, pero es un Estado al servicio de las personas y no al revés. Entonces, cuando a mí me plantean una mayor intervención del rol del Estado, encuentro que hay una cierta contradicción cuando por el otro lado apelamos a libertades. O sea, desde el minuto en que apelamos o anhelamos a tener mayores libertades, automáticamente eso choca si en definitiva tenemos un Estado interventor o activamente interventor en distintos ámbitos de la sociedad. Son contrapuestos. O sea, a mayor Estado, menor libertad de los individuos y viceversa. Por lo tanto, ¿cómo podemos encontrar un sistema donde de alguna manera no opaquemos, no anulemos la iniciativa privada con todo el aporte que hace, no solamente en el desarrollo y en el desarrollo sostenible, en fin, etcétera, sino que también un Estado que sin ahogar, sin intervenir desmedidamente, sí pueda concurrir en casos excepcionales y extraordinarios a suplir eventualmente necesidades sociales que son importantes. Entonces, incluso lo vemos en el mundo, y con esto cierro, en el mundo de la sociedad civil. ¿Sí? ¿Por qué se ha desarrollado el mundo de la sociedad civil? Es porque simplemente hay una necesidad y un anhelo del mundo, de los individuos, que se asocian para poder atender y satisfacer necesidades sociales que el Estado no es capaz de hacer. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿quién debiera ser? Y en esto creo que tenemos también otra discrepancia con la Javiera en el sentido de que, al menos desde mi punto de vista, yo que he estado en el mundo de la sociedad civil,
habiendo sido fundador y primer presidente de la Fundación Pro Bono, conozco ese mundo. Por lo tanto, cuando tú me dices que hay algo de caridad en esto, no, no es caridad. Tampoco es filantropía. Es simplemente la necesidad de la sociedad civil de poder atender necesidades que son sociales. ¿Y qué es lo que se hace en Europa? Y es lo que se hace en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que no hay que, yo creo que, y con esto cierro, perdón, creo que si tuviéramos que privilegiar a alguien en esta discusión constitucional, desde mi punto de vista, más allá de si es más Estado o más iniciativa privada, es la sociedad civil. Y ahí yo pondría un foco fuerte en el aporte que puede hacer al desarrollo del país. Vale. A mí me parece que el término Estado versus mercado como está un poco añejo en términos de que no creo que sean justamente contradictorios, ¿no? Muy guerra fría esa visión. Yo creo que el tema también en Chile es cómo pueden conversar Estado y mercado, justamente para que el Estado no se transforme, ¿no?, en un Estado que ahogue, pero que el mercado tampoco sea un mercado que abuse. Y el clásico ejemplo es, hoy día BTR funciona pésimo, ¿no? Pero si yo alego al CERNAC, ¿verdad? Ahí quedó, fin ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y yo creo que ahí está el punto, que el Estado que sea más eficiente, por cierto, que también sea un Estado, por ejemplo, y eso lo dijo Francisco, que obligue a las personas a cumplir sus deberes como el pago de impuestos, por ejemplo. La evasión que hay en Chile hoy día es brutal, y que se pueda hacer cargo de podríamos decir, del piso mínimo para asegurar justamente esa mayor libertad, porque hoy día, obviamente, si yo no tengo dinero, yo puedo morir esperando la lista de espera, ¿verdad? Puedo ir a un mal colegio, puedo después no poder estudiar, puedo no, digamos, tener las oportunidades que sí lo tiene un niño que nace en Las Condes, ¿verdad?, en Vitacura, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso hay que combinar, y por eso es interesante un Estado social que garantice derechos, pero por cierto que no esté involucrado en absolutamente todo, ¿no? Porque no funciona, ¿no?, una sociedad donde el Estado sea todo y el mercado nada, sino yo creo que hay que balancearlo, hacerlo converger para que ambos, mercado y Estado, estén al servicio de las personas. Y eso implica también una desconcentración, no solo del poder del Estado, sino de la desconcentración que existe hoy día en la riqueza, ¿no?, que también hace que en nuestro mercado sea muy fácil las colusiones, ¿verdad?, los abusos, porque es un Estado distinto al de Estados Unidos, por ejemplo, el de Alemania, que aún es muy poco diverso, porque eso es lo que hace la concentración. Y para atacar eso, a través de políticas públicas, yo creo que ahí la mirada tiene que estar en cómo podemos equilibrar mejor el Estado con el mercado para que efectivamente, a través de derechos o a través de mayor libertad de emprendimiento o incluso de una intervención pública para desconcentrar, ¿verdad?, ese mercado, se permita que ambos estén al servicio de las personas y que las personas, digamos, puedan aprovechar ambos espacios, ¿verdad?, para construir su vida. Ese modelo mixto, podríamos decirlo, me parece que es también una solución mucho más ágil en los tiempos que estamos viviendo, que por cierto que son distintos a la posguerra del siglo XX. Hay un punto que voy a introducir, que es un punto polémico, vamos a llamarle, pero que es interesante en este debate, en esta discusión que estamos teniendo ahora, que es el de la propiedad. ¿Cómo tiene que quedar plasmado el tema de la propiedad en la nueva Constitución? ¿Podemos partir por Javiera, por ejemplo, ahora? Les pido, por favor, si se pueden ceñir un poquito a los tiempos. Sí. Sí, a los tiempos, sí, yo sé. Lo que pasa es que la María José planteó algo súper interesante y no es que la quiera rebatir, no la quiero rebatir, aunque hay varios puntos que me gustaría rebatir, pero tocó un punto que yo creo que vamos a estar de acuerdo, y es que sea que queramos un Estado más grande o más chico, lo que necesitamos, y eso ha estado tradicionalmente fuera del debate, es un Estado moderno y eficiente. Y eso apunta un poco, creo yo, el comentario de María José, porque
de alguna manera hoy día la percepción que tenemos es que todos los gobiernos hacen comisiones, ¿no es cierto?, para abordar el tema de la modernización del Estado, y todo queda en nada. Entonces, de alguna manera, los chilenos como que vemos con un poco de suspicacia en que el Estado siempre está proponiéndose o autoproponiéndose en mejorar, pero no hace mucho en mejorar. Y parte de eso apunta a que si tuviéramos un Estado más moderno y más eficiente, podríamos lograr un Estado más ágil para llegar con las ayudas cuando se necesita, o fiscalizar cuando sea necesario fiscalizar, etc. Entonces, solo quería complementar ahí en que en este debate sobre el modelo, el tema no es tanto el tamaño del Estado como a su vez la necesidad de tener un Estado moderno y eficiente. Cierto. Vale, Francisco, gracias por el apunte. No sé si María José, ¿quieres agregar algo o pasamos al tema de la propiedad, que es lo que quería plantear? Vale, dame. Javiera, por favor. Sí, voy a aprovechar de sí tomar el último tema, pero relacionarlo con la discusión sobre no hay propiedad, problema. porque Francisco intenta de nuevo ridiculizar nuestra posición como si estuviéramos hablando. Yo dije literalmente que el problema no era del tamaño del Estado, que el problema es del carácter del Estado. Y claro que necesitamos un Estado moderno, pero también necesitamos un Estado que represente los intereses sociales diversos que hoy día han sido excluidos, y yo creo que ahí está la base de la crisis que estalló el 18 de octubre, de que para la mayoría de la población el Estado es absolutamente impermeable, incapaz de responder a sus intereses, sus necesidades. Entonces, me parece importante plantearlo porque, de nuevo, yo creo que el problema no es el tamaño del Estado, lo dije en mi primera intervención, sino el carácter de esa intervención, porque el tamaño del Estado no es ningún problema cuando se trata de ir a rescatar empresas, a entregar beneficios tributarios, a entregar concesiones. Entonces ahí pareciera que no hay discusión, ahí como si no fuese el Estado el que está actuando, cuando también es un Estado grande. Entonces el problema principal es en qué áreas va a intervenir el Estado, y lo que tenemos es que no interviene en áreas sociales, pero interviene en materia económica fomentando las empresas privadas, interviene evidentemente en materia de represión, lo hemos visto de manera grave el último año, etcétera. Y esto, para entrar al tema de la propiedad, yo creo que en la propiedad se encuentra uno de los núcleos fundamentales de la discusión que vamos a tener que dar en el proceso constituyente. ¿Y por qué creo que se relaciona con la otra discusión? Porque creo que es cierto que esta discusión entre Estado y mercado, esta aparente dicotomía entre Estado y mercado que han instalado, que es la dicotomía que es la fundante de la sociedad, no es tal, sobre todo cuando hoy día tenemos un Estado que en muchos ámbitos se comporta igual que un mercado, pero también porque pareciera que no hubiera otra manera de la sociedad civil de actuar que no fuera de manera mercantil. Entonces, yo creo que sin duda hay espacio para la sociedad civil, pero eso no significa que las maneras de intervención de la sociedad civil deban ser a manera de un negocio o un mercado. Creo perfectamente posible que la sociedad civil organice colegios sin hacer un negocio de la educación. Y lo mismo creo que pasa con la propiedad. Yo creo que es necesario que en la nueva Constitución esté reconocida, hoy día está en la letra, pero no significa prácticamente nada, la función social de la propiedad, y que la propiedad no sea un límite a la garantía de derechos sociales y colectivos. Eso me parece fundamental. Y me parece también considerar que hay algunos bienes, como los recursos naturales y los bienes comunes, que deben ser declarados inapropiables. En particular, el agua. Yo creo que no puede haber propiedad sobre el agua como existe hoy día. Y eso no significa que los privados o los particulares no puedan entrar en la gestión del agua. Creo que hay maneras, hay que tratar de abrir un poco la cabeza, que la hemos tenido muy restringida con 45 años de neoliberalismo, y darnos cuenta y pensar con creatividad que hay maneras de relacionarse, de gestionar recursos y bienes que no tienen que estar necesariamente cruzados por la propiedad. Y creo que ese es el caso del agua, sin ninguna duda. Creo que no puede haber propiedad sobre el agua como hay hoy día sobre los derechos de aprovechamiento del agua.
y en general sobre los recursos naturales y bienes comunes que deben ser de toda la sociedad, y podemos pensar modelos de gestión de esos recursos que no estén mediados por la propiedad. Y yo creo que esa es uno de los núcleos de la discusión que tenemos, porque si no lo enfrentamos, bueno, no vamos a poder hacer cambios en el modelo económico y tampoco vamos a poder tener recursos ni una acción estatal efectiva para garantizar los derechos sociales que venimos demandando hace tantos años. Bien, ¿alguien quiere intervenir? Sí, a ver, al menos desde mi punto de vista, hoy día el derecho de propiedad es sin duda el principio más relevante a nivel constitucional, eso no cabe ninguna duda, y mientras que por otra parte las normas que regulan la actividad empresarial del Estado de alguna manera están puestas como un dique, un muro de contención a esta ambición a veces ilimitada que tiene el Estado de intervenir en los distintos sectores económicos. Pero a mí me preocupa, en definitiva, esta como insistencia de algunos sectores más bien de izquierda o de oposición por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos a través de esta nueva Constitución. Y ahí no solo hay una necesidad o una pretensión de cambiar el régimen político para fortalecer las atribuciones del Congreso Nacional, sino que además se busca debilitar y erosionar el derecho de propiedad, que es uno de los pilares fundamentales de la economía en Chile. Y como un ejemplo solamente, vemos cómo en el último tiempo han habido una verdadera avalancha de proyectos de ley que son a todas luces inadmisibles e inconstitucionales, que pretenden de alguna manera desafiar la institucionalidad y erosionar el Estado de Derecho, como son, por ejemplo, el tema de la nacionalización del litio, la nacionalización de los fondos de pensiones, la derogación del sistema AFP. Entonces, y al final de todo este tipo de iniciativas que emanan de parlamentarios, que obviamente no conllevan, como era de suponerse, ningún pago de indemnización, tal como establece la Constitución, e incluso los tratados de derechos humanos que están suscritos por Chile, solo al final lo que buscan son una suerte como de expropiaciones encubiertas. Entonces, y en ese punto yo quisiera de alguna manera detenerme en el tema de lo que mencionó Javiera, que es el tema del agua. Hoy día el tema del agua, de alguna manera, y la escasez hídrica que existe, hay algunas personas que estiman que la solución al problema de la escasez hídrica hoy día está en reformar la Constitución para estatizar el agua por la vía de la confiscación o por terminar los derechos de agua de manera directa. Entonces, como lo han explicado distintos profesionales, académicos, etcétera, a través de muchos medios, la primera medida, que es la de estatizar, no es necesaria. Sabemos que hoy día el agua y los recursos naturales, incluso la minería, son bienes del Estado. Y de eso no hay nada más que agregar, porque hay una discusión un poquito artificial respecto de si están o no reconocidos como un bien nacional de uso público. Y resulta que lo segundo, que es terminar con los derechos de agua, lo único que va a conseguir los derechos de agua y otros, estamos hablando en general de los bienes o recursos naturales sujetos a concesiones, y lo único que uno consigue si termina con los derechos de agua u otros, es que termina con la estabilidad regulatoria que hoy día tenemos. Entonces, aunque yo concuerdo con la Javiera que todo sistema de gestión, como es el del agua, entre otros, puede ser perfeccionado para, entre otras cosas, ¿no es cierto?, priorizar el consumo humano, mejorar e incrementar la fiscalización, que hoy día evidentemente es deficiente, pero lo cierto es que la discusión de las políticas públicas hoy día parece haberse focalizado en el marco regulatorio de estos recursos naturales y no en medidas tendientes a asegurar su disponibilidad o el uso eficiente de estos recursos. Entonces, por ejemplo, no habiendo agua, como a propósito de la mega sequía que hoy día vivimos en el país, ni el mejor sistema jurídico es capaz de garantizar su consumo a la población. Entonces yo, más que un problema de diseño institucional, yo estimo que estamos frente a un problema de disponibilidad de recursos. Y cuando tú tienes una escasez de recursos como es el agua, tienes que tomar medidas y hacer inversiones que no necesariamente tienen que ser privadas, pueden ser público-privadas, como por ejemplo las carreteras hídricas. Sabemos que el agua en el sur de Chile, el 80% termina en el mar, y no puede ser que en el norte no haya agua. Bueno, entonces,
Pero para hacer todas esas inversiones se requiere estabilidad jurídica, se requiere un marco institucional claro que le dé seguridad, estabilidad y certeza jurídica a los distintos actores. Entonces, creo que al final el derecho de propiedad es, como les digo, un pilar y que va a tener que estar obviamente en el centro de la discusión constitucional para protegerla, defenderla y promoverla. María José. Yo ahí creo que, y pongo en duda, de hecho, y como decía un poco Francisco, ¿qué es lo que va a tener que estar al centro, la propiedad o las personas? ¿No? Porque dijiste primero uno y después otro. Y ahí creo que efectivamente la propiedad es algo importante, algo incluso fundamental para la autonomía de las personas, ¿verdad? Y ese es el valor de la propiedad, y de hecho la Constitución alemana lo dice muy bien, ¿no? Porque la propiedad obliga. ¿Y a qué se refiere eso? A que el uso de la propiedad debe servir al bien común. Y eso en las constituciones del mundo, ¿verdad? Son la causa de expropiación, ¿no? Únicamente por el bien común. Ahora, ¿qué pasa en Chile con el tema del agua? Efectivamente es un bien de uso público, pero yo creo que para algunos no hay agua y otros tienen mucha agua, ¿no? Las paltas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Y acá está la pregunta de ¿para qué la propiedad, verdad? ¿Por qué hay personas que hoy día están en pueblos, ¿no? que no tienen agua y otras personas pueden tener, digamos, una cantidad de agua exorbitante para su negocio? ¿No? ¿No habrá entonces que entrar también a regular eso para generar efectivamente todas las condiciones posibles para garantizar el derecho a agua potable, por ejemplo? ¿No? Entonces ahí yo creo que hay que pensar y hay que ver qué es lo que prima, si lo que prima es el derecho a agua potable, como así lo creo yo, por sobre la propiedad, o como cree Francisco, al revés. ¿No? Porque efectivamente, y eso pasa en cualquier constitución del mundo, hay situaciones generales incluso donde los derechos chocan, ¿no? Donde hay que tomar una decisión y ahí está, yo creo, la visión del Estado, del cambio de modelo, en que esa decisión debe tender, en prácticamente todos los casos, a ir al bien común, a ir a los derechos de las personas por sobre, digamos, la propiedad con fines de lucro o con fines de negocio, etc. Y a eso mismo, también yo creo que uno de los grandes temas que va a haber en la convención va a ser si es que el Estado, ¿no? va a tener un rol en el cambio, por ejemplo, de la matriz de desarrollo, ¿no? O si el Estado va a tener una obligatoriedad, ¿verdad?, de innovar, ¿no? y de tecnologizar también nuestras áreas productivas, ¿no? Eso yo también creo que va a ser súper relevante para un poco lo que hablábamos antes, para ver cómo también mejoramos, ¿no? nuestro mercado, que insisto, tiende a la concentración económica, y al tender a la concentración es poco diverso, ¿no? y es poco sofisticado, es un mercado poco sofisticado. Y eso también va a ser el gran desafío de si es que queremos salir de lo llamado el sur global, ¿no? para ser, digamos, un país mucho más complejo, más sofisticado. Ahí tiene un rol importante el Estado que hacer junto al mercado por eso, ¿no? Pero no nos podemos quedar hoy, como lo estamos haciendo hoy día, en sacar piedras, ¿no? usar todos nuestros recursos naturales para exportarlo y con todas, digamos, las consecuencias que eso tiene. Y eso también, obviamente, va a ser un tema cuando hablemos de propiedad, ¿no? Porque la pregunta fundamental es, ¿la propiedad para qué? Perfecto, gracias María José. Tengo que decir que la María José es la que mejor lleva el tema de los tiempos, ¿eh? Y lo digo para que quede constancia. No sé si alguien quiere agregar. Ni sé cuántos son los tiempos, Mary, si me decís. No, 3 minutos aprox. Pero bueno, yo trato de guiarlo, más o menos. A mí sí me gustaría decir adelante. Algo sobre este tema. Dos cuestiones. Francisco decía al principio que hay sectores que queremos en la nueva Constitución cambiar y modificar el régimen social y económico, y sí,
Eso lo hemos planteado, creo que sería una irresponsabilidad no hacerlo, y de hecho creo que quienes se empecinan en mantener sin modificaciones el régimen actual están solo contribuyendo a acentuar una crisis que no la inventamos nosotros, es material, es social, es lo que estalló el 18 de octubre, y creo que tenemos todo el derecho, y esta es una oportunidad de debatir democráticamente sobre esas cuestiones que nunca hemos tenido oportunidad de debatir. Entonces, me parece que eso es fundamental, y creo que los que se niegan a eso, bueno, Francisco estuvo por el rechazo, no contribuyen a entregar soluciones a las crisis que estamos atravesando como sociedad. Eso sobre lo más general. No sé si tengo tiempo para decir algo más sobre el agua que me interesa en particular. Sí, tienes tiempo. No, quiero volver a insistir sobre lo que decía al principio. Me parece, siempre se trae, cuando se habla sobre la propiedad, la discusión sobre la estabilidad regulatoria, la certeza jurídica que supuestamente la propiedad daría, pero me parece que ese es un argumento bastante falaz, porque primero la propiedad, ¿a quién le da certeza? A los que han sido beneficiados, recordemos en el caso de los derechos de agua y sobre la mayoría de los recursos naturales y bienes comunes que se han entregado a privados, se han entregado gratuitamente, le da certeza a esos propietarios, y además en el caso del agua es una certeza media de papel, porque ¿qué certeza jurídica existe hoy día cuando tenemos cuencas donde hay sobreotorgamiento de derechos de agua? Entonces, yo soy abogada, me ha tocado trabajar, hacer estudios de título. Yo te puedo leer la historia en el papel de un derecho de agua, pero eso no es ninguna garantía de que el agua exista, porque hoy día estamos en un contexto donde tenemos sequía, crisis climática, tenemos sobreotorgamiento de derechos, tenemos también usurpación de agua, y sin una institucionalidad capaz de enfrentar eso. Entonces me parece que no verlo es negarse a una problemática que está ahí y que tiene consecuencias dramáticas para la vida humana y para la estabilidad de los ecosistemas, porque el agua es fundamental para la vida. Y una última cosa, es cierto que hoy día, por ejemplo, el agua es un bien nacional de uso público, o los recursos mineros son en teoría de propiedad del Estado, pero tenemos un sistema regulatorio que sabemos que en la práctica lo que ha hecho es otorgar su propiedad sobre ello. Y yo quiero decir, para que de nuevo no se acuse de estatista, cuando yo digo que hay bienes que son inapropiables, eso no necesariamente significa que vuelvan a propiedad del Estado. Creo que es necesario de aquí en el futuro, y para pensar también un futuro que se haga cargo también de la crisis climática, que hay bienes sobre los que no es posible establecer propiedad. No se trata solo de recuperar una propiedad para el Estado. El Estado también muchas veces ha sido irresponsable en la explotación del medio ambiente, etcétera. Creo que es una posibilidad de que tengamos un desarrollo más democrático, pero también creo que es importante empezar a pensar un poquito más allá y pensar que hay algunos bienes sobre los que no puede haber propiedad ni privada ni estatal. Perfecto. Oye, ¿podré decir algo, ya que fui aludido por las dos copartícipes o panelistas? A ver, respecto de María José, sí, yo estoy de acuerdo contigo, a lo mejor me expresé mal, me interpretaste plenamente con lo que me dijiste respecto cuando obviamente la Constitución tiene que poner el centro en las personas, pero como estábamos hablando exclusivamente del derecho a propiedad, yo eso lo entiendo, y obviamente el derecho a propiedad tiene una función social y tiene que estar determinado en función del bien común, tal como lo reconoce hoy día la Constitución. Respecto del tema, y también te encuentro toda la razón, y a mí me produce la misma indignación que a ti, el ver que en algunos sectores del país, especialmente rurales, tú ves grandes viñedos o grandes plantaciones, y al lado una población o una villa o lo que sea, donde tienen problemas de agua potable. Pero creo que la solución a eso no pasa por confiscar o por terminar los derechos de agua existentes. Hoy día la Constitución establece mecanismos para eventualmente expropiar esos derechos de agua, y por lo tanto estoy de acuerdo que hacia el futuro tiene que haber un sistema más armónico entre las necesidades de la población y también el resguardo del derecho de propiedad sobre las aguas. Ahora, respecto de Javiera, ella bien me recuerda de que yo voté por el rechazo. Me siento muy orgulloso de haber votado por el rechazo, y quiero explicar por qué voté por el rechazo.
no porque no esté de acuerdo con hacer perfeccionamientos o mejoras a la actual Constitución. De hecho, mi eslogan de campaña es por una mejor Constitución, no es por mantener la misma Constitución. Lo que me motivó a votar rechazo fue que yo soy de los convencidos en el aporte que hizo la actual Constitución al desarrollo del país durante los últimos 40 años, y no soy de los partidarios de que haya que partir de una hoja en blanco o tirar todo por la borda. Y esa es la única razón, porque efectivamente hay ciertos sectores, no necesariamente representadas por aquí, por mis dos copanelistas, pero hay personas que han planteado esa tesis y yo, por lo tanto, no estaba dispuesto a avalarla. Eso, básicamente. Muchas gracias. Perfecto. Si ninguna de las dos quiere rebatir o contraargumentar, vamos a avanzar al segundo bloque para que no nos quede tanta materia pendiente, que es el tema de pueblos originarios en la nueva Constitución. Y cerramos esta primera parte. ¿Les parece? Ya, entonces la primera pregunta o lo que voy a lanzar para debate es si la nueva Constitución que se va a escribir tiene que tener un artículo que diga que Chile es un Estado plurinacional. Y ahí puede abrir María José, porque es la persona que por ahora ha ocupado menos tiempo. Sí, yo creo que sí, que la Constitución tiene que explicitar, ¿no?, que el Estado chileno es plurinacional. Creo que ahí en la misma convención además va a ser es una muy buena noticia, ¿no?, que haya escaños reservados para pueblos indígenas, donde podamos también encarnar lo que va a significar la plurinacionalidad, porque si bien lo plurinacional destaca, ¿no?, que bajo un Estado, ¿no?, conviven diversas naciones, luego hay que empezar a analizar, ¿no?, los grados de autonomía, por ejemplo, que eso va a involucrar, pero con una mirada, yo creo que eso va a ser lo interesante, de que van a haber distintos pueblos arriba de la mesa, y no todos los pueblos, ¿verdad?, tienen las mismas demandas, cada uno de los pueblos tiene sus particularidades y sus necesidades también, a la luz de esta Constitución. Entonces, ahí me parece que creo que está bien claro, creo que prácticamente todos los pueblos han dicho que quieren, ¿verdad?, un Estado plurinacional, pero ahí yo creo que lo más interesante va a ser que por primera vez en nuestra historia constitucional, ¿no?, los pueblos indígenas van a estar representados, van a tener una voz arriba de la mesa, y incluso la opinión pública va a poder, en el fondo, percibir las distinciones que existen, ¿verdad?, y las particularidades de cada uno de los pueblos. Y yo creo que eso también va a ser muy importante para cómo vamos a conformar una democracia acorde también a nuestros tiempos, una democracia donde la mayor cantidad de voces esté representada y tenga herramientas efectivas para hacer escuchar su voz. Eso. Perfecto. Javiera, si quieres. Sí, o sea, a mí me parece fundamental que en la nueva Constitución se establezca la plurinacionalidad. En Chile evidentemente tenemos una deuda y un conflicto larvado hace muchísimos años por el no reconocimiento de los pueblos originarios, por el no reconocimiento en tanto actores políticos. O sea, hoy día los pueblos originarios no han podido entrar a la definición de Estado, nunca han participado de una definición democrática. Hoy día tenemos escaños reservados, pero eso no es suficiente. Hay que reconocer el carácter de pueblos, de los pueblos originarios y la diversidad de estos. O sea, nosotros no podemos desde el Estado imponer una forma de organización o una forma de relación con el Estado, sino que tenemos que reconocer esa autonomía política que tienen que tener. Entonces yo creo que la plurinacional es fundamental. La plurinacionalidad es fundamental en este proceso, es una oportunidad de poder avanzar y reconocer esa autonomía política para que también los pueblos originarios empiecen a actuar en la construcción de Estado como actores autónomos, como actores políticos, y no como sujetos de subsidio, que es la manera en la que se lo ha entendido en la política de los últimos años. Y evidentemente ahí, en particular, el conflicto que tiene el Estado
con el pueblo mapuche, que se ha incrementado y agudizado los últimos 25, 30 años. Es un conflicto que requiere soluciones políticas y en ese sentido la plurinacionalidad puede ser un avance para ello, pero sin duda va a haber que abordar otras cuestiones como el tema de la autonomía territorial también, que yo creo que tiene que estar contenida y resuelta. Y en ese sentido creo que, por supuesto, la participación con escaños reservados es un primer paso, pero lo fundamental es que haya plurinacionalidad, no porque vaya a resolver de la noche a la mañana todos los problemas, sino porque va a abrir una cancha donde vamos a poder entrar a debatir políticamente cómo darle una resolución y reconocer esa autonomía política de cada uno de los pueblos. Francisco. Sí, a ver, sabemos que en distintos países, ¿no es cierto?, acá en Latinoamérica y en otras partes han adoptado la denominación de plurinacionales en sus constituciones políticas o bien en sus leyes internas, y lo que apunta fundamentalmente, más que a saldar una deuda histórica, se refiere básicamente a dar mayores autonomía a los pueblos indígenas que conviven en un mismo estado. Entonces, yo en principio no soy partidario del reconocimiento de un estado plurinacional, porque yo creo que más allá, y esta es la explicación, más allá de nuestros distintos orígenes, de todos somos chilenos por nacer en este país y todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y creo que este es un debate que es más de largo aliento, donde no podemos creer que vamos a lograr por las leyes o las constituciones lo que no hemos logrado por el diálogo. Entonces, la Constitución puede establecer un marco, pero no le pidamos a la Constitución lo que no han logrado ni siquiera los hombres o mujeres, ni los gobiernos a propósito de este tema. Y creo que desde ese punto de vista un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas no es suficiente. Y aquí debe haber una política de Estado que de alguna manera asuma el problema en su real dimensión y a cabalidad. Y para muchos, entre ellos me incluyo, resulta muy fácil dar recetas desde acá de Santiago, pero hay que estar en la zona para entender realmente el contexto en el que estamos hoy. Hay una anécdota muy interesante de Morgan Freeman. ¿Te conocen al actor Morgan Freeman? Él en una entrevista le preguntan si él estaba de acuerdo o no, como hombre de color, de que hubiera una ley especial que reconociera el Día de la Historia de los afroamericanos en Estados Unidos. Y su respuesta fue muy categórica: no estoy de acuerdo y no la quiero. Entonces el entrevistador le pregunta, ¿por qué? Y él le responde, ¿y usted le gustaría tener un mes de la historia de la raza blanca? Entonces el entrevistador dice, se queda mudo y dice, oiga, lo que pasa es que yo soy judío. Entonces le dice, ¿y le gustaría tener un mes de la historia de la raza judía en Estados Unidos? Y él dijo, no. Bueno, es lo mismo que me pasa a mí. La historia de los afroamericanos en Estados Unidos, dice, forma parte de la historia de los Estados Unidos. Y para mí, la historia de los pueblos indígenas en Chile forma parte de la historia del pueblo de Chile. Eso. No sé si hay alguien... Sí, yo estaba pensando en, más bien, creo que son los pueblos indígenas los que tienen que decir si se sienten chilenos o no. En el fondo, que yo crea eso, que tú creas eso, que la Javiera crea lo que crea, da un poco lo mismo, en la medida de que nosotros no somos o no vivimos, ¿verdad?, bajo la identidad, ¿no?, de cualquiera de estos pueblos. Ahora, estoy de acuerdo en términos de que la plurinacionalidad de por sí reconoce, ¿verdad?, pero no necesariamente va a solucionar un conflicto que si bien no es, y ahí estoy en desacuerdo con la Javiera, no es histórico en términos de que siempre ha sido conflictivo. Me parece que hay que hacerse cargo de el conflicto que atañe desde los 90 hacia adelante, porque el Estado y el pueblo mapuche sí ha tenido ciertas relaciones bastante efectivas en términos de negociación, en términos de autonomía, ¿verdad? Como han sido, por ejemplo, los antiguos parlamentos, ¿verdad?, donde
bajo también una especie de lógica plurinacional para la época, se sentaban los representantes de Chile con los representantes, ¿verdad?, del pueblo mapuche para poder justamente potenciar el diálogo. Lo mismo pasó a inicios del siglo XX, cuando habían representantes mapuche no solo en la Cámara del Congreso, sino también fueron ministros. El gran ejemplo es Venancio Cueñepán, ¿verdad?, que fue diputado del Partido Conservador, ministro de Tierra y Colonización, y en el fondo lo que permitió esa representación, ¿verdad?, fue un poco lo que estamos haciendo hoy día con los escaños reservados, fue poner esas voces arriba de la mesa, tradición que se perdió con mucha fuerza en la dictadura, por cierto, pero de los 90 hacia adelante, y creo que esa tradición que ha sido exitosa en términos que ha potenciado el diálogo y que ha potenciado la autonomía, creo que es lo que hay que volcar nuevamente, no solo en la Constitución, sino a través de políticas públicas bien concretas que vengan a hacerse cargo de que no podemos seguir pensando desde Santiago y desde una visión de políticos, élite incluso, problemáticas que son los pueblos indígenas y con su diversidad también, quienes tienen que estar sentados en la mesa y quienes tienen que poner, digamos, esas visiones. Ahora, ¿cómo se logra eso? Puede ser continuar con escaños, ¿verdad? Puede ser impulsar o digamos forzar incluso esa participación, porque el objetivo está en no solo solucionar conflictos graves que hoy día tenemos, sino también tener la capacidad, ¿verdad?, de que el Estado, ¿verdad?, y la representación logre representar efectivamente la diversidad del país y no al contrario. Sobre esa paridad que estaba, bueno, no sé si en términos de paridad lo podríamos poner, María José, lo que tú estabas planteando entre pueblo chileno, pueblo mapuche. No sé si quieren agregar, de acuerdo, en desacuerdo. Javiera, por ejemplo, de la representatividad también del pueblo mapuche. Sí, o sea, yo de acuerdo con que tiene que haber mecanismos para su inclusión, pero tampoco me atrevería hoy día a decir cuál es el mejor. Creo que le corresponde justamente a los pueblos y a cada pueblo, porque también es bien importante que aquí cada pueblo tiene su diversidad, su manera distinta. A veces se trae mucho a la discusión pública el ejemplo de Nueva Zelanda, por ejemplo, pero es una realidad muy distinta. Territorialmente, donde hay un pueblo, de hecho, por ejemplo, para Isla de Pascua a veces se propone ese tipo de modelos, pero en Chile tenemos reconocidos 9 pueblos y más que no han sido reconocidos todavía. Entonces, creo que más que de aquí nosotros decir cuál es la solución, la plurinacionalidad es la manera también de reconocerles autonomía política para que cada uno de los pueblos pueda empezar a ver y discutir y disputar cuál va a ser la manera en que sean reconocidos por el Estado. Yo estaría dispuesta y abierta a cualquiera de esos mecanismos, pero como digo, creo que no nos corresponde a nosotros definirlo y creo que tampoco se puede pensar. El Estado chileno ha hecho mucho eso. O sea, hoy día ha estado en discusión, por ejemplo, el tema de un consejo de pueblos y es criticado por muchos sectores de los pueblos originarios porque es también el Estado diciendo cuál es la manera en la que se tienen que organizar para poder intervenir en la política, cuando lo que se requiere es reconocer esa autonomía política. Y obviamente también entender que son pueblos, que al igual que el pueblo chileno es diverso, tiene diferencias políticas, van a expresar distintas tácticas y creo que tienen todo el derecho y creo que de eso se trata, reconocer la autonomía política, empezar a verlos como sujetos políticos y no solo, como decía antes, objeto de subsidio o qué sé yo. Oye, a ver, yo estoy en desacuerdo en qué sentido, en que, o sea, mejor, voy a partir por el lado del acuerdo. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo en que todos los chilenos, todos, sin excepción, independientemente de su origen, tienen derecho a ser integrados a nuestro país y al progreso y tienen que tener voz. Pero lo que yo no creo es la manera en que muchas veces ha abordado esto, que es la creación de estas cuotas.
Yo en ese sentido soy anticuotas, porque así como existe la tentación de crear cuotas para nivelar algunos sectores, también estamos desde ese mismo momento no solo reconociendo que ese sector es distinto, sino que además estamos de alguna manera discriminando, pero al mismo tiempo estamos excluyendo otros que también podrían querer lo mismo. Entonces al final, por algo existe la nación y el Estado chileno, donde todo esto confluye bajo un mismo techo. No se trata de crear distintos techos. Ahora, hay otro tema que también es importante que no se ha mencionado y que yo creo que es importante que en esta discusión sobre el tema de los pueblos originarios hagamos también una condena clara respecto de los niveles de violencia y de terrorismo que hemos visto producto de algunos grupos aislados que lamentablemente lo único que logran es entorpecer cualquier avance de diálogo entre aquellas comunidades o pueblos originarios que quieren la paz versus, o con el Estado de Chile versus aquellos que hoy día lo único que están haciendo es generar temor, terror y una situación donde de alguna manera, y en eso capaz que vamos a coincidir, probablemente no en las causas, pero sí en el efecto, y es que el Estado de Chile en materia de seguridad y de orden público ha fracasado, y eso incluye el Estado de Chile en su conjunto, jueces, políticos, etcétera, autoridades, por falta de voluntad política, por falta de coraje, por falta de diálogo, etcétera. Entonces, creo que no podemos permitir que una discusión tan noble y sana como es determinar cuál es el tipo de reconocimiento, más allá de si uno es partidario o no de incorporarlos en la Constitución, que haya un grupo exaltado de personas que de alguna manera lo único que quieren es que esto fracase. Entonces, yo, junto con destacar el aporte de ambas, quisiera poner el contrapunto en el sentido de condenar todo lo que implique un debate sano, ¿no es cierto?, honesto, transversal, etcétera, que es lo que muchos chilenos quieren para solucionar no solamente el tema de la violencia en la Araucanía, sino que en todo el país. Eso. A mí me parece, sí, a mí me parece muy importante el hecho de ver, claro, las particularidades del conflicto, ¿no? O sea, evidentemente hoy día hay una crisis, ¿verdad? En la Araucanía. No sé, y por ignorancia también, si tiene que ser catalogado como terrorismo. Hay problemas con el narcotráfico en la zona, ¿verdad? Y hay poca información, yo creo. A ver, ¿cuál es la relación? Y esto si tú lo sabes, me ayuda. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, con el narcotráfico, ¿no? Y ciertos grupos etno-indigenistas, etcétera, ¿no? Ahí yo creo que necesitamos mucha inteligencia por parte de la fuerza, digamos, de orden, para ir a ver qué es lo que está pasando acá, ¿no? ¿Qué relaciones hay? ¿Verdad? Porque pareciera que todo está bajo un manto de misterio, ¿no? Y pareciera que todo o es un terrorismo a secas, tipo ETA, ¿verdad? Cosa que, por cierto, que no es así, o también es solamente culpa del Estado. Yo creo que en ese sentido ninguna de esas dos versiones del asunto son reales o no se ajustan. Creo que es más complejo y esa complejidad está justamente en lo desconocido de las relaciones existentes. Pero dicho eso, me parece que es urgente solucionar la violencia en la Araucanía, es urgente restablecer, digamos, la paz a través, y no creo que ahí la solución sea, no a través de seguir militarizando, porque es algo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo y no ha funcionado, sino a través de las instituciones, la política, el diálogo, los acuerdos, ¿verdad? Y en el fondo ir a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos solucionar, digamos, ese problema con los actores sentados arriba de la mesa, ¿no? Porque, como bien decían ambos, si hoy día estamos pensando nosotros cómo se resuelve un problema que no solo no nos afecta porque vivimos en Santiago, sino que tampoco somos protagonistas de esos asuntos, creo que
así no se ha logrado avanzar, y yo creo que esa también ha sido una mirada un poco colonizadora incluso, que ha impedido que estos conflictos se solucionen a través del diálogo y no a través de la violencia como está ocurriendo hoy día. Perfecto. Vale, no sé si hay alguna intervención más en esa línea, en ese bloque, o lo podemos dejar por cerrado y avanzamos hacia el tercer... Sí, Javiera, dale. Sí, dos cositas sobre dos cosas que señaló Francisco. Antes, o sea, una cosa y después al último tema que se estaba hablando. Yo creo que cuando uno habla de reconocer, por ejemplo, los escaños reservados de pueblos originarios o la paridad de género que hoy día tenemos en la Convención Constitucional, creo que eso es fundamental. Y eso no significa entrar en una discusión de que cualquier grupo va a reclamar cuotas o escaños de representación política. Yo no creo que haya que avanzar hacia un corporativismo, pero sí creo que hay, en el caso de los pueblos originarios y de las mujeres que han sido históricamente excluidas, un carácter distinto que justifica este tipo de medidas, como la paridad, que si no fuese por que la establecimos por ley y nos costó bastante, no tendríamos esta representación paritaria que vamos a tener en la Convención Constitucional y que creo que es un estándar mínimo de la democracia que viene para adelante, y como el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, como que Francisco rozó esa discusión y yo creo que al menos importante plantear el punto, que esto no es cualquier grupo va a venir a... No, aquí hay características especiales cuando hablamos de la mitad de la población, no es un sector con intereses específicos o de los pueblos originarios que han sido colonizados y que tienen derecho a el establecimiento de la participación en la vida política. Quería hacer ese punto. Y respecto de la otra discusión sobre la violencia, a mí me parece fundamental entender que aquí el problema es principalmente político, más allá de otras aristas que puedan haber, pero aquí el problema es principalmente político, y si se sigue abordando como se ha abordado los últimos 25 años como un problema exclusivamente de violencia al que se le responde con más represión en vez de contribuir a solucionar ese problema, abriendo un diálogo con los actores, los distintos actores, porque insisto, son distintos los que participan con distintas posiciones en el debate. Lo único que se va a hacer es contribuir a seguir profundizando el conflicto y alejando la posibilidad de una solución. Entonces a mí me parece bien importante poner ese punto. No es que el tema de la violencia no sea importante, pero cuando se pone por delante y se trata solo como un asunto de orden público, lo que tenemos es, bueno, todos los riesgos en materia de represión y derechos humanos que hemos vivido. El Estado chileno ha sido condenado por tribunales internacionales por su tratamiento y su relación con los pueblos originarios, pero además no vamos a contribuir a resolver el conflicto de fondo que tenemos ahí. Perfecto. Avancemos hasta... Sí, solo para aclarar brevemente, un punto, Francisco. Sí. Solo para aclarar un punto, porque yo creo que es bueno no dar información que no es correcta. Yo respeto las opiniones de Javiera, pero acaba de decir algo que no es verdad, y ningún organismo internacional ha condenado a Chile por violaciones a los derechos humanos. Lo que han habido son algunos informes de organismos que han hecho precisiones, aclaraciones o declaraciones, pero no ha habido una condena al Estado de Chile por haber infringido o haber violado los derechos humanos de nadie. Entonces, yo creo eso que no es verdad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por los presos políticos mapuches. Hay condenas. No hay que hacer creer, es que en Chile no existen los presos políticos, Javiera. Entonces tú bien sabes. Pero eso. Hay condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tú bien sabes que un grupo de parlamentarios cercano a tu coalición presentó un proyecto para solicitar o aprobar el indulto de general de todos aquellos que habían participado y estaban actualmente procesados por los desmanes, violencia y destrucción del 11 de octubre pasado, o sea, del 2019, tratándolos como si fueran
delincuentes o más bien presos políticos, y hasta el propio presidente de la Corte Suprema salió a decir que eran delincuentes comunes y corrientes. Entonces, las personas que se ven envueltas en delitos no son presos políticos, y en Chile no existen presos políticos desde hace muchas décadas. Por lo tanto, yo creo que es eso, yo creo que no hay que generar, podemos discrepar, podemos, ¿cómo se llama?, discutir, etcétera, pero yo no te voy a jamás a decir algo que no es verdad, y no es verdad que en Chile existan los presos políticos, así de sencillo. Javier, así. No voy a entrar en esa discusión más contingente del último año, pero no puedes decir que no es verdad, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno, al menos en el caso de Aniceto Norín. Entonces, por la aplicación de la ley antiterrorista. Sí, entonces, eso es una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No digas que estoy mintiendo, Francisco. No, respecto del tema que estábamos hablando, sí, han habido muchas condenas en contra del Estado de Chile por distintas violaciones a los derechos humanos por parte de la Corte, pero no respecto de las violaciones a los derechos humanos en lo que ha habido en el último año, donde se ha producido una efervescencia y una... Esas las trajiste tú, pero en todo caso, si bien no hay condena, hay 5 informes internacionales. Bueno, que quiere abrir este tema. Pero yo no fui yo el que dijo eso. En cualquier caso, oye, eso no es que lo haya dicho yo, es público. Lo que yo te estoy tratando de decir es que respecto de los hechos de violencia del último año, no ha habido ninguna condena por parte de un organismo internacional. No, en cualquier caso, estábamos hablando del pueblo mapuche. Pero, y de eso estaba hablando yo. Por lo mismo. Perfecto, queda claro el punto, yo creo, por parte de ambos. Sí, ha habido una condena en lo que tiene que ver con el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Vamos a avanzar en el tema de las comunicaciones, porque nos queda muy poco tiempo y no quiero dejar pasar la oportunidad de TVN. Ay, no sé si me quedé pegada yo. No, te quedaste pegada. ¿Me quedé pegada yo? Ahí volviste. ¿Ahora me quedé pegada? Sí. Ah, perdón. Ahí sí. No, solo quería decir, último bloque, comunicaciones y lanzar la pregunta, ¿qué marco tiene que tener la nueva Constitución para desplegar una legislación que pueda garantizar derecho a la información, libertad de expresión, libertad de prensa, una cosa que nos interesa mucho a la casa, a la gente de la casa? Entonces, abordarlo un poquito desde ahí. María José, ¿puedes empezar tú? A mí me parece que el derecho a la comunicación va a ser fundamental porque vivimos, además, en el periodo histórico donde consumimos, ¿no?, y generamos comunicación todo el día, y cualquiera lo puede hacer, ¿no?, a través de redes sociales, ¿verdad? Cosa que era muy distinta hace 40 años, donde la comunicación, ¿no?, estaba bastante sectorizada o segmentada en quienes podían tener medios de comunicación. Eso por una parte. Por lo tanto, yo creo que temas como tú decías, la libertad de expresión va a ser fundamental, ¿verdad?, en generar, digamos, también mejor democracia en cada uno de nuestros países. Ahora, en esos términos, ¿de qué nos tenemos que preocupar?, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, ¿no?, que han estado surgiendo en el último tiempo, que es algo de que todos los estados, no solo el de Chile, se tiene que hacer cargo? Uno es la brecha digital, ¿verdad? Brecha digital que se compone, por cierto, en el mundo, desde el norte, ¿verdad?, y el sur, lo que se llama la brecha del sur global, donde nuestros países tienen mucho menos acceso a la información y tienen muy poca educación, digamos, digital, por así decirlo, para poder enfrentarse también a la cantidad de información que produce, ¿no?, y se consume a través de Internet. Yo creo que la brecha digital, ¿no?, va a ser un tema súper relevante, y que creo que ahí las políticas públicas también tienen que estar mirando, ¿no?, ese problema. Otro punto es cómo generamos también ¿cómo se puede decir?, más medios de comunicación, ¿verdad? Hoy día los medios de comunicación están bastante concentrados
la televisión pública no es tal, o no es una televisión pública de calidad como podría ser, no sé, la Deutsche Welle en Alemania, ¿verdad? Sino que está muy permeada no por quienes financian la televisión pública, que son empresas privadas, ¿no? Con sus intereses publicitarios, etc. Ahí la pregunta va a estar: ¿necesitamos más televisión pública o más medios de comunicación públicos? ¿O cómo potenciamos que, por ejemplo, universidades, ¿verdad? Centros de estudio o cualquier persona pueda tener un medio de comunicación que incida también en el debate? Y para terminar, creo que junto a la brecha digital nos tenemos que hacer cargo qué pasa, por ejemplo, con todo el bullying que se está generando a través de distintos medios de comunicación, principalmente redes sociales, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando se difunde información sobre víctimas, ¿no? El mismo tema de las funas en Internet, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con la amenaza, la difamación, el acoso también? Yo creo que ahí son todos temas que tienen que entrar en la discusión y tenemos que intentar regular esos conflictos para que finalmente se pueda garantizar ese acceso a la información, se pueda garantizar también que cualquier niña, niño o adolescente va a tener una educación que lo va a preparar para enfrentarse también a un mundo cada vez más digitalizado, donde se necesitan también herramientas particulares para en el fondo saber de discernir qué información es verdadera, es falsa, ¿no? Habilidades que son nuevas en nuestro sistema educativo. También necesitamos más pluralidad de medios de comunicación y hacernos cargo de no solo la fake news, sino del acoso, con el fin, ¿no?, de que cada persona en este país pueda dar libremente su opinión, pueda tener un medio para informarse, para contrastar puntos de vista y que todo eso se resguarde bajo el alero del fondo de los derechos de comunicación que garantizan, ¿verdad?, los derechos humanos. Perfecto. Francisco, si quieres. Sí, mira, yo creo, a propósito de este tema, en primer lugar, dejar súper claro que yo creo en la libertad de expresión y de información, en la libertad de prensa y en el acceso a la información pública, pero todo dentro de ciertos límites que debe poner la Constitución. Aquí no se trata de una cosa como de chipe libre, porque todo derecho tiene que al final ejercerse respetando los derechos de otros o ciertos límites que tienen que haber. Estoy de acuerdo que esta es una materia que hay que revisar porque la ley de medios hoy día no ha ido de la mano con la realidad tecnológica, como decía la María José. Y por lo tanto hoy día las redes sociales y los medios digitales en general son verdaderos medios por sí solos que están al margen muchas veces de algún tipo de regulación. Y por lo tanto es un debate que se va a tener que dar porque la regulación no ha evolucionado con el desarrollo de la tecnología. Pero este es un debate que no necesariamente le corresponde a la Convención Constitucional. Ese es el punto que yo quiero levantar. A la Convención, donde el debate que tenemos que tener es más bien para establecer ciertos principios generales y donde el Estado no tenga injerencia, que es lo que más me preocupa, en las líneas editoriales de cada medio. O sea, debemos tener un Estado regulador y no un Estado interventor. Y seamos francos, o sea, el actual marco constitucional no ha impedido que surjan medios digitales, como el Desconcierto u otro, y me parece súper bien que sea así. Por lo tanto, espacio y oportunidades existen, habrá que regular porque no hay más, etc. Ahora, lo que yo echo de menos también, y mencionó varios casos que hay que regular, pero un tema que para mí es fundamental que esté en la Constitución es que la incitación al odio y a la violencia debe estar claramente prohibida en la Constitución. O sea, hemos visto cómo algunos partidos de izquierda principalmente se han negado a legislar en esta materia en el Parlamento, y es un tema donde de alguna manera la clase política no puede estar avalando o justificando, ¿no es cierto?, el uso de la violencia o la incitación a la violencia como un método de acción política, y eso creo que es un tema que todos quienes somos partidarios de la democracia tenemos que defender, pero a rajatabla. Respecto al tema de la televisión pública, y aquí quiero contar mi experiencia personal como expresidente de Televisión Nacional. Cuando yo llegué a Televisión Nacional a comienzos del 2018,
no solo recibí un canal con más de 65.000 millones de pesos de pérdida de la administración anterior, sino que me di cuenta de que era un canal donde reinaba la cultura de la opacidad y del amiguismo. O sea, no se estaba por una parte informando las remuneraciones de todos los ejecutivos porque el directorio anterior así lo había estimado, y tuvo que venir el Consejo para la Transparencia para decir, señores, ustedes no están informando y entregando toda la información que deben hacerlo, sino que además el presidente anterior de Televisión Nacional había suscrito contratos con el director ejecutivo y otros ejecutivos en términos absolutamente irregulares y a espaldas del directorio, tal como lo determinó hace muy poco la Comisión para el Mercado Financiero, que le impuso una sanción al expresidente de TVN. Entonces, cuando yo llegué, la verdad, y la preocupación de la María José, y yo lo tomo como una preocupación, me encontré que era el club de los amigos del Partido Socialista. Y eso no es televisión pública, eso es televisión política. Entonces, el canal TVN, que se supone que es el canal de todos los chilenos, no era el canal de todos los chilenos, era el canal de todos los chilenos de izquierda. Entonces, y esto lo cuento yo, porque me tocó verlo, probablemente no es ajeno a otras administraciones, en otro sentido, no me consta, pero lo que yo fui testigo y actor protagónico, puedo decir claramente que TVN, más allá de su obligación legal de realizar televisión pública, con la cual yo estoy de acuerdo, entre paréntesis, estoy de acuerdo, creo que al final no estaba entregando y no está entregando televisión pública. ¿Por qué? Porque compite con los actores privados. Por lo tanto, no solo hay un problema de gobierno corporativo, de la manera en que se designan a los directores y a los ejecutivos principales, sino que también está el problema del financiamiento. Entonces, una televisión pública que tiene que salir a competir con medios privados. Pero eso no ha impedido para que la línea editorial de TVN no se haya cumplido. O sea, no es que TVN esté cumpliendo la línea editorial de quienes financiaron, y eso lo aclaro inmediatamente, no me consta ni vi nada en ese sentido, pero sí puedo decir categóricamente que TVN no está cumpliendo fielmente su rol de televisión pública. Y hoy día debería ser está haciendo unos esfuerzos de hacer una multiplataforma que no solamente esté en la televisión abierta, sino que también en los medios digitales, y se está haciendo un esfuerzo. Pero lamentablemente la institucionalidad y el marco normativo no está ayudando, y eso muestra más de estas leyes, como bien decía María José, un tanto anacrónicas a estas alturas y medias prehistóricas como tenemos además en la ley de medios. Eso, gracias. Javiera, y para poner también un punto sobre el tema de la televisión pública y hacer servicio público, también para hacer servicio público hay que pensar en cómo se financia ese aparato para que pueda ofrecer un servicio público de calidad. Creo que también el tema del financiamiento de una televisión pública de calidad que ofrezca un servicio público a la altura tiene que también quizás ponerse en debate, ¿no? Javiera. Sí, creo que es fundamental este tema en el debate constituyente, y yo sí creo que es un tema constitucional. Por supuesto, la regulación específica no necesariamente, pero creo que sí es un tema constitucional, porque la libertad de prensa, de hecho, es una de las primeras libertades y una de las libertades básicas para la existencia de la democracia. Entonces, me parece que abordar este tema en la Constitución es fundamental, porque con lo que tenemos hoy día, sabemos que no tenemos real libertad de prensa cuando tenemos concentración. Hoy día es una libertad formal, es una libertad en el papel, pero en los hechos no tenemos el mismo acceso a los medios de comunicación, no tenemos un nivel de concentración tremendo de la propiedad de los medios y de incidencia de los sectores económicos más fundamentales. No tenemos derecho a la comunicación, que creo que tiene que estar establecido en la nueva Constitución como derecho, y ahí creo que hay dos cuestiones que abordar. Por un lado, el tema de que se ha venido discutiendo hace mucho tiempo, de una ley de medios para una diversificación y pluralismo de los medios de comunicación. Y yo creo que, por supuesto, la regulación específica no debe estar en la Constitución, pero sí estos principios. Y eso pasa por limitaciones a la concentración, y pasa también por el tema del financiamiento estatal. O sea, hoy día sabemos que la acción estatal, y esto a partir de principios de los 90 se ha documentado bastante,
el avisaje y la inversión estatal ha determinado la existencia de algunos medios que han sido privilegiados con eso y ha impedido la viabilidad económica de otros. Entonces me parece que ahí hay un tema que tiene que ver con el pluralismo de los medios de comunicación, que pasa por las limitaciones a la concentración y por el financiamiento estatal. Y por otro lado, creo que está el tema de los medios de comunicación públicos como TVN, y ahí yo creo que son fundamentales, o sea, es fundamental que haya medios públicos, que haya televisión pública, y quizás no solo televisión, y ahí yo creo que uno de los temas, tú preguntabas por el tema del financiamiento, es que hay que entender que lo público no puede estar sometido y volviendo a una discusión anterior, no puede estar sometido a las mismas normas y formas de funcionamiento que el mercado. O sea, hacer televisión pública o hacer prensa desde un medio público tiene un valor en sí mismo, que no tiene que estar sometido a la búsqueda de rating, por ejemplo, que yo entiendo que es hoy día lo que se da con un modelo que está fundamentalmente basado en el autofinanciamiento. Entonces yo creo que ahí el financiamiento a los medios de comunicación públicos es fundamental, porque la idea de tener medios de comunicación públicos no es que el Estado esté en un lugar más comportándose igual que los privados, sino que tenga una lógica pública y cumpla estos fines públicos que son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. Perfecto. No sé si alguien quiere agregar alguna cosita más antes de... Estoy de acuerdo con lo que dice Javiera, que la televisión pública o los medios públicos, ahí el punto es el para qué, ¿no? ¿Cuál es el fin de mi medio? Y yo creo que ahí el fin tiene que ser mostrar, ¿verdad?, de distinta manera la pluralidad de opiniones, la pluralidad de puntos de vista, sin, digamos, un fin de lucro que puede tener, no sé, un Canal 13, ¿verdad?, que lo que quiere es ser popular y que la gente lo vea, etcétera, ¿no? Los fines son distintos. Y en ese sentido, solamente poner un punto que me parece interesante para la discusión de los nuevos medios, ¿no? Porque si hoy día pensamos en la concentración de los medios, pensemos en el Mercurio, ¿verdad?, La Tercera. Claro, hay una concentración histórica de los medios, pero al mismo tiempo son medios que están prácticamente quebrando, ¿no? Son medios que cada vez cierran más secciones, cada vez despiden a más personas, y son medios que prácticamente, si no se transforman, van a morir. Y ahí está la pregunta de cuál va a ser el rol de Internet en todo esto, porque la gente está suscrita cada vez menos al diario en papel, por ejemplo, y mucho más a lo digital. Y ahí es cómo vamos a potenciar, digamos, una igualdad quizás de condiciones para poder emprender un medio digital que permita claramente objetivos deseables por cualquier sistema, pluralidad de visiones, ¿verdad? Menos concentración, pero yo creo que eso es algo que se está dando, ¿no? Se está dando y el impulso, y ahí estoy de acuerdo que hay ciertas cosas como la libertad de prensa, la libertad de expresión que sí tienen que estar en la Constitución, es también cómo eso lo vamos a poder llevar a nuevas tecnologías que nos van a traer desafíos bien importantes, ¿no? Porque obviamente no sacamos nada con tener muchos medios muy diversos en Internet, pero sin potenciar, por ejemplo, la alfabetización digital. Eso también va a ser algo muy importante en cómo nos enfrentamos a este mundo nuevo, a estos medios nuevos, donde cada vez es más difícil diferenciar qué es verdad y qué no, ¿no? Cada vez y hay estudios, ¿no?, que personas que les cuesta diferenciar un hecho de una opinión, ¿no? Y eso hoy es problemático porque somos una generación que consume medios de comunicación todo el día, básicamente. Entonces, ahí también es cómo nos vamos a alinear a no solo promover distintos medios de comunicación, sino también otorgar todas las herramientas necesarias para que esos medios de comunicación sean capaces de entregar efectivamente la información a las personas. Y eso también requiere de importantes políticas educativas. Perfecto, estamos ya casi al cierre. No sé si alguien quiere agregar algo más en este punto, porque ya estamos en la hora. ¿O lo podemos cerrar aquí? Sí, Francisco, para terminar. Sí, solo para resaltar el punto de María José, que yo no puedo estar más de acuerdo en lo central, que es la nueva Constitución en materia
de libertad de expresión, acceso a la información, etcétera, etcétera, tiene que hacerse cargo de la transformación digital, porque no podemos tener una constitución que siga rigiendo para un sistema de información, como son los medios tradicionales, que a estas alturas ya van en vías de extinción, y hoy día se está abriendo un mundo en lo digital absolutamente desconocido, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso, así que 100% de acuerdo con la María José. Perfecto. Estamos entonces, lo dejamos aquí, ¿sí? Muy bien, y el resto, bueno, yo soy partidario de mantener todas las instituciones autónomas. No, el bloque 4 para la otra. Yo solo diré respecto a eso que por la parte que nos toca como medio también, también invitamos a todos los candidatos y candidatas constituyentes a que nos pregunten también a los periodistas, a que se acerquen a los medios independientes también, a preguntarnos qué necesitamos y cómo todos y todas juntas podemos mejorar esto, porque es algo que también nos afecta para nuestro desempeño cotidiano. Eso, antes de cerrar, un minutito para cada uno, para que expongan qué es lo que ustedes piden, para qué piden su voto ustedes en esa constituyente. Es un minuto, de verdad, muy breve, por favor. Empezamos como al inicio, María José, por orden alfabético, y con esto ya cerraremos el debate. Adelante, María José. Yo solo quiero agregar que algo que me parece fundamental para una democracia, digamos, muy propia de este siglo, que supera la democracia representativa, ¿no?, que está en crisis, va a ser la participación vinculante de la ciudadanía. Eso va a ser fundamental porque justamente va a ser capaz de entregarle a las instituciones la mayor cantidad de puntos de vista de una manera ágil, de una manera eficiente también, y además recomponer la relación entre la política y los ciudadanos, que está bastante a mal traer, digamos, y que va a ser necesario para que sean las personas también quienes con total libertad puedan incidir en las políticas públicas que los afectan, que afectan a su barrio, su comuna, su región y también al país. Yo creo que esa mirada también va a ser fundamental en la convención y va a ser fundamental también para, desde Chile, generar una constitución moderna, audaz, que sea un ejemplo también para el mundo. Estupendo, genial. Francisco, adelante. Mira, dado el poco tiempo que hemos tenido los candidatos independientes, o más bien el segundo que nos dieron en la franja electoral, quiero aprovechar aquí y hacer un llamado a todos los vecinos de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, y decirle por qué su voto es seguro conmigo y no van a tener sorpresa. Primero, porque soy un independiente de verdad, ya que no voy con el apoyo de ningún partido político, y soy un independiente de derecha, de la derecha de siempre, pero moderna, razonable y acorde con los tiempos, y me siento muy orgulloso de eso. Segundo, porque soy un abogado con más de 25 años de experiencia profesional, tanto en el sector público, pero principalmente en el mundo privado. Y soy un abogado que conoce el mundo real, y por lo tanto no soy un abogado ni de escritorio ni de sala de clase. Tercero, porque mi interés en ser constituyente es genuino. O sea, no busco ser constituyente ni por poder, ni por plata, o iniciar una carrera política. Luego, porque en una convención que podría transformarse en una verdadera feria libre, donde va a haber mucho de populismo y demagogia y vendedores de pomada, quiero ser un constituyente que aporte seriedad y responsabilidad y experiencia. Y por último, porque soy una persona de principios sólidos y de convicciones firmes y claras, y es el momento de votar por personas y principios, no es el momento de votar con la calculadora en la mano. Muchas gracias. Perfecto. Y finalmente, Javiera, y contigo cerramos. Adelante. Gracias. Creo que hoy día tenemos una oportunidad, que el proceso constituyente es una oportunidad que hemos ganado gracias a la organización y la movilización a un enorme costo social, no solo de lo que viene pasando desde el 18 de octubre, sino más de 10, 15 años de movilización de la que yo he sido parte, y creo que hoy día tenemos la oportunidad de que la política institucional sea capaz de abrirse de una vez por todas a estos intereses que vienen planteando sus necesidades, sus propuestas, su voluntad de incidir en la construcción de Estado. Yo soy formada en el movimiento estudiantil, soy abogada, tengo la experiencia de venir movilizándonos durante años y una y otra vez chocar con esta institucionalidad que no es capaz de abrirse hacia los sectores sociales diversos. Y en ese sentido participé también en la formación del Frente Amplio, de un partido nuevo que es Comunes, de intentar buscar espacios en la política para
que podamos realizar estas transformaciones. Sé que no es fácil, me tocó estar en la negociación que permitió el acuerdo para que tuviéramos el plebiscito el 15 de noviembre, vi muy de cerca que eso se hizo a contrapelo de los partidos tradicionales, que solo se hizo gracias a la fuerza de la sociedad organizada y movilizada, y esa es la que creo que tiene que estar presente y ser protagonista en el proceso para que sea un proceso efectivamente de cambio y no un proceso simplemente simbólico. Perfecto. Muchas gracias a los tres por su tiempo, por su disponibilidad, por sus ganas de participar. María José, Francisco, Javiera, de verdad, gracias. A las personas que nos han seguido desde sus casas, desde sus dispositivos, también gracias por haber participado, por habernos elegido para seguir este debate. Los dejamos invitados, invitadas el próximo jueves a las 10 con un nuevo distrito, nuevas propuestas, nuevos candidatos y candidatas. Y pueden seguir la actualidad, la contingencia del proceso constituyente a través de nuestra web, redes sociales y la contingencia del proceso constituyente, pero también de todo lo demás. Sin nada más que agregar, de nuevo, gracias a los tres. Muchas gracias por la invitación. Francisco. Gracias por la invitación y fue muy agradable, gracias. Igual, nos vemos que les vaya pronto. bien. Mucho éxito a las dos. Chao. Suerte, eso. Suerte. Gracias. Ánimo.